El Señor añada bendición a esta su palabra. Y vamos a empezar nuestra reflexión del día de hoy, que está en Romanos 12, 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Amén. Vamos a hablar de una historia maravillosa. Ojalá la puedan leer aquí en nuestro libro Mujeres de Propósito, Elección y Bendición. Eso sí, sin dejar de leer la Biblia. Este es el libro de los libros y sobre todo en ella está la vida. Es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y sobrepasa todos los libros. Pero de la profundidad de la ciencia de Dios y de su conocimiento, de lo poco que en su magnitud nos ha permitido y nos ha revelado, pues lo hemos plasmado en este libro llamado Mujeres de Propósito, Elección y Bendición, que sé que va a ser muy grato para sus vidas y de muchísima edificación. Hoy vamos a contar una historia, vamos a tratar de ser así un poquito resumidos, porque es una historia maravillosa y se trata de Sara. Cuando Sara y Abraham se casaron, vamos a leer en Génesis 20, dice que cuando Sara y Abraham se casaron, Sara era hermana media de Abraham, hija de su padre, pero no de su madre. Y cuando se casaron, en ese tiempo de romance, de pasión, de ver las estrellas, de suspirar, ¡ay, amada mía! En ese tiempo, él dice, bueno, mi amada es muy hermosa, muy hermosa. Entonces Dios, en Génesis 12, voy a meterme un poquito acá, le dice a Abraham, él estaba en su tierra, y le dice Dios a Abraham en Génesis 12, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la ciudad que te voy a mostrar. Cuando Dios le dio mandamiento a Abraham, Abraham, conociendo que todas las naciones de la tierra eran paganas, idólatras y que no temían a Dios, viene Abraham y le dice, Sara, hagamos un trato los dos, Sarita hermosa, mi princesa linda. Sara significa princesa, hagamos un trato. Donde quiera que vayamos y te preguntes que tú eres que eres mío, tú vas a decir que eres mi hermana. O sea, una verdad a medias, era real, eran hermanos. Entonces ella le dice, bueno, Abraham, y así pasó. Y vemos en dos ocasiones en el Génesis donde Sara tuvo que decir, es mi hermano. Pero a mí me impactó mucho Génesis 20:17, porque resulta que ellos llegan, el rey de Gerar, Abimelech, ve a Sara, ve que es hermosísima, dice que la toma como su mujer, una de sus mujeres la toma, pero él nunca se pudo llegar a ella. Por el contrario, él toma a Sara y pasa algo desastroso en su reino. Dios envía plagas y una de esas plagas fue que cerró los vientres de todas las mujeres, las dejó estéril, mandó tumores y ellos notaron algo muy raro, o sea, aquí algo pasa, viene esta familia, yo tomo esta mujer y algo pasa. Entonces el Señor en sueño le dice a Abimelech, le dice, ella es una mujer casada, su esposa es un profeta, orará por ti, por lo cual no te es permitido tomarla. Pero bueno, no nos vamos a detener allí, aunque toda la historia es muy linda, sino que nos vamos a detener en un punto y vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis para concluir nuestra reflexión. Génesis 20:17. Vamos a hablar de 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, que había cerrado su vientre. Pero mira lo que dice el 18, que este va a ser nuestro punto clave en esta reflexión. Dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. ¿Por qué? Dice, a causa de Sara, mujer de Abraham. Y me impacta muchísimo porque Abraham y Dios tenían una relación muy linda, de amigos.
vemos en otros pasajes que cuando él fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice el Señor, he de encubrir a Abraham, siendo mi amigo, lo que voy a hacer con las ciudades vecinas. Y le contó su plan. Dice que bajaron 3 hombres, 2 ángeles, y entre esos el Señor bajó, hecho hombre, habló con Abraham, le contó el propósito, bueno. Y Dios le llamó su amigo, el padre de la fe, el padre de multitudes. Mas sin embargo, la Biblia en Génesis 20, 18 dice, y Dios hirió a Abimelech y a su casa por causa de Sara. Pregunta, ¿por qué Dios? No, si decimos que por causa de Abraham, uno lo entiende porque uno dice, bueno, era el amigo, entonces la mujer pasa a un segundo plano y todo eso. Pero no, aquí vemos que Dios resalta a Sara y no a Abraham. Pero ¿por qué Dios habría de defender a Sara? ¿Por qué Dios habría de mandar tumores por Sara? Y no, dice por Abraham. Primero, Sara poseía una característica única, y es que ella aprendió a confiar más en Dios que en las circunstancias. Ella aprendió a creerle más a Dios, que aún puso su mirada tan fija en Dios, que aún en Abraham, porque ella se pudo haber negado, que haber dicho, como cualquier mujer, ¡ja! Pues que estás creyendo, que yo soy una papá, pues que te estás creyendo, a mí me respetas, mamá, ¿cómo ve Abraham? ¿Cómo me minimiza? Me trata como una cual. Ella sabía la responsabilidad tan grande que tenía al decir que era su hermana, porque eso daba ocasión a que otro hombre le tomara y le hiciera su mujer. Pero Dios dice, ella aprendió a confiar en Dios y Dios defendió su causa. Claro, ahora hay casos extremos que hay que poner mucho cuidado. Abraham era un hombre llamado amigo de Dios y temeroso de Dios. Si uno, ahora que te va a salir tu esposo, que bueno, como Sarita, entonces vamos a hacer bueno, ustedes me entienden, cuidado, porque eso ya no es de Dios, eso ya es de la chuleta de tu esposo, y eso demuestra que tu esposo está muy lejos de Dios. Entonces, y que su amor propio es más arraigado que su amor hacia Dios. Lo que quiero decir, y quiero plasmar, y quiero que quede plasmado en cada mente, en cada corazón, es el puntico, que cuando tú no mires a ese esposo alcohólico, cuando tú no miras a ese esposo sinvergüenza, cuando tú no miras a ese esposo altanero, gritón, mal geniado, a ese esposo que te ultraja, que te humilla, a ese esposo que te hace sentir mal, porque Sara vivió algo físico, pero tú puedes estar viviendo en este momento algo espiritual, un hombre que te está maltratando con palabras, con insultos, que te está haciendo sentir que no vales nada, aún haz como Sara y aprende a confiar en Dios, y Dios va a defender tu causa. Porque cuando tú miras a tu esposo y ese problema de tu esposo se arraiga tan profundo en tu corazón, ya dejaste de mirar a Dios para mirarlo a Él. Pero cuando tú miras a Dios y tú dices, mi vida no va a depender, yo sé que escrito está que como esposa me tengo que someter, tengo que ser sumisa y tengo que cumplir muchas funciones, porque Pedro me dice en su santa palabra que la mujer que tiene esposo que no sea cristiano aprenda en silencio, o sea, no con cantaletas, no con gritos, no con... La Biblia dice que te vas a ir al infierno. No, sino en silencio, siendo sumisa, sujeta, con un trato amable, benigna, con llena de misericordia, de bondad, diciendo que a pesar de mi esposo por esa debilidad tan grande, pero yo tengo confianza en el Dios de los ejércitos, que algo fuerte y poderoso hará con él. Cuando tú aprendas a mirar a Dios sobre todas las cosas y hacer de Dios tu todo, el todo de tu vida, esa inclinación, esa debilidad, ese problema por el cual tú estás pasando, Dios defenderá tu causa y saldrás tan victoriosa como salió Sara de ese problemón en el cual se había metido. Pero Dios es fiel. Aprende a confiar. Aprende de todas estas mujeres aquí y aquí. Aprende de todas estas mujeres que nos dejaron un ejemplo extraordinario para seguir. Aprende, porque cada una de ellas
Si Dios permitió que aparecieran en un libro tan santo llamado Biblia, es porque dejan una enseñanza enorme para nuestras vidas. Espero que esta reflexión haya sido muy grata para sus vidas. Por favor, no dejen de leerse en el libro Mujeres de Propósito, Elección y Bendición. Si necesitan un consejo, si quieren compartir algo de las mujeres de la Biblia con nosotros, si necesitas oración, si estás pasando por un proceso muy difícil, si estás en la escuela, en el Kairos y en el desierto de Dios, pero aún así necesitas una oración, no dudes, por favor escríbanos a Mujeres de Propósito, Elección y Bendición. Y con gusto estaremos orando y respondiendo a todas sus inquietudes. Un abrazo.